¿Cómo debemos amar a Dios, mis queridos hermanos? El título de la prédica en esta noche. ¿Cómo debemos amar a Dios? Muchas veces nosotros decimos amar, ¿sí?, a nuestras parejas, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres. Y muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien. Pero muchas veces nos estamos equivocando en la manera de amar a nuestros seres queridos. Y más aún en la manera de amar a nuestro Dios. Muchas veces decimos amar a alguien, mis queridos hermanos, pero lo que estamos verdaderamente es haciendo amarnos a nosotros mismos. Es por eso que es muy importante saber cómo debemos amar a Dios. Y a través de la palabra nosotros podemos llegar a saberlo, bendito Dios. Así que, mi querido hermano, hoy lo invitamos a que usted disponga su corazón, abra su corazón, aparte todo lo que a usted le va a estorbar en esta hora para poder escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo, gloria a ti, Señor, cómo debemos amar a Dios? Eso lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 31. Tenga ahí separada esta porción de la Biblia. Marcos 12 del 28 al 31. Téngalo ahí separadito, porque quiero llevarlo antes de comenzar el estudio de la palabra en esta noche. Mire, cuando usted comienza a leer el libro de Marcos en el capítulo 12, gloria a Dios, usted se puede dar cuenta de que ahí Jesús está frente a la multitud como siempre Él estaba, predicando la palabra de Dios, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, sanando a los paralíticos, dice la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo se encontraba con esta multitud. Y en esta multitud habían ya esos grupos que estaban en contra de Jesucristo. Mire que dice que cuando usted comienza a leer en el versículo 13 al 17, habla acerca del primer grupo. Y estos primeros grupos eran los fariseos y los herodianos. Recuérdese, Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17, antes de entrar a lo que es la palabra del Señor. En el versículo 13 al 17 habla acerca de los fariseos y los herodianos. Dice que ellos, tentando para hacer caer a Jesucristo, comenzaron a preguntarle y tocaron el tema acerca de los impuestos. Y ahí es cuando surge una pregunta que tal vez usted la ha escuchado muchas veces. Y ellos le preguntan y le dicen: Señor, ¿será lícito pagar el impuesto a César? El Señor sabía que ellos trataban de tentarlo con estas preguntas, pero Él siempre le respondió sabiamente, siempre le respondió con la palabra de Dios. Y es así que en el versículo 17 el Señor le dice que le traigan una moneda y les hace ver lo que estaba en esa moneda, y el Señor les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice que la gente se maravillaba con las respuestas que daba Jesucristo. Ya cuando usted comienza a leer el versículo del 18 al 27 aparece otro grupo, y este grupo era la de los saduceos. Este grupo no creía en la resurrección de los muertos, a los cuales asimismo ellos, tentándole a Jesucristo, le hicieron preguntas. Y el Señor, una vez más, en el versículo 27, les dice: el Señor Dios no es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Haciendo referencia que a todos los que hemos aceptado a Jesucristo vamos a resucitar. En su venida Él nos va a llevar. Amén, mis queridos hermanos. Y mire cómo usted se puede dar cuenta de estos grupos: los fariseos, los herodianos, los saduceos. Eran grupos que entre ellos no se podían ver, pero como tenían envidia a Jesucristo, se unían. ¿Para qué? Para hacerlo caer, para tentarlo. Ahora ya nos encontramos en el versículo que es el estudio en esta noche: ¿cómo debemos amar a Dios? Y comenzamos a leer, gloria a Dios. Lo invitamos ahí que vaya ahí con su Biblia al libro de Marcos capítulo 12,
versículos del 28 al 31. Amén. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Cómo debemos amar a Dios? Recordemos que estamos hablando acerca de este grupo que estaba en contra de Jesucristo. Ya en el versículo 28 dice que los saduceos también comenzaron y le preguntaron a Jesucristo acerca de cuál era el primer mandamiento. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor dice que ellos hacían estas preguntas tentándolo a Jesucristo para ver si él caía con alguna respuesta, pero como les decía anteriormente, Jesucristo siempre contestó sabiamente, siempre contestó basado en la palabra de Dios, basado en las escrituras, mis queridos hermanos. Y es que mire, cuando los escribas comenzaron a preguntarle, ellos le dijeron cuál es el primer mandamiento. Jesucristo no solamente les iba a contestar acerca del primer mandamiento, sino que les iba a dar una enseñanza completa, mis queridos hermanos. Él siempre va más allá. Jesucristo siempre va más allá de lo que usted le pida. Es ahí que el Señor les da una lección, una enseñanza, y esa es la misma enseñanza que en esta noche el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Mire, en el versículo 29, gloria a Dios, acompáñeme una vez más. Marcos 12, 29. Aleluya, Señor. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria a Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Recuerde que los saduceos querían respuesta a su pregunta. Y así también nosotros muchas veces queremos tener respuestas a las interrogantes de nuestras vidas. Y ahí es cuando también nosotros decimos amar a Dios. Pero realmente sabemos cómo amar a Dios. Realmente estamos amando de la manera en que Dios quiere que lo amemos. Jesucristo no solamente le iba a contestar acerca del primer mandamiento, sino que les iba a dar a conocer y poner bien en claro cómo debemos de amar a Dios. Y ahí es cuando el Señor otra vez, Jesucristo, utiliza las escrituras. Y si usted me acompaña, gloria a ti, Señor, en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 4, dice la palabra del Señor: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Mire, Jesús estaba frente a toda esta multitud, estaba frente a los fariseos, frente a los saduceos, frente a los herodianos y a los escribas, y además de eso había una gran multitud. Frente a todos ellos comienza el Señor y cita lo que decía en el libro de Deuteronomio: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí ese oye significa Shema. ¿Qué es Shema? Significa oír, pero además de eso dice oír prestando atención y accionando. Jesucristo le está diciendo a toda esta gente: Shema, oh Israel. El Señor les está diciendo: oigan, oigan multitudes, oigan pueblos. Jehová uno es. Jehová es uno y Él es el poderoso. Él es el que debe de ser el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Jehová es nuestro Dios, lo más importante. Acompáñeme al libro de Isaías 44:6, dice la palabra del Señor:
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya. Mire lo que dice al último en este versículo. Y fuera de mí no hay Dios. Jesucristo les está diciendo, oye, Israel, Jehová es uno y fuera de él no hay nada más. Con esto él les está llamando la atención, les dice, oye Israel, presta atención y pon en práctica lo que te voy a decir. Es el mensaje en esta noche. Jesucristo nos está diciendo, oigan, presten atención y pongan en práctica cómo verdaderamente tenemos que amar a Dios. Y continuamos versículo 30 y versículo 31 del libro de Marcos 12. Gloria a ti, Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos amar a Dios? Mire, en primer lugar, si usted tiene un papel y una pluma, coja, apunte, mi querido hermano. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Jesucristo viene y les habla a toda esta multitud. Y es que el primer punto de cómo debemos de amar a Dios es poniéndolo en primer lugar. Cuando Jesús le dice, Shema, oh Israel, les está diciendo, atento, escucha y pon en práctica. Poniendo en primer lugar a Dios. ¿Cómo debemos de amar al Señor? Poniéndolo en primer lugar. Debo de entregarme completamente a Dios. Mire lo que dice en el libro de Lucas. Aleluya, bendito Dios. Lucas 22, versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Como primer punto, cómo debemos de amar a Dios es poniéndolo en primer lugar, entregándole todo a Dios, entregándole mis caminos, mis deseos, mi voluntad a Dios. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Entregándonos a Él y poniéndolo en primer lugar, no el segundo, no el tercero, no el último, no, el primer lugar debemos de dárselo a Dios. Mire, cuando leemos Lucas 22, 42, dice el Señor Jesucristo hablando, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un ejemplo que nos está dando Jesucristo de que verdaderamente le estaba poniendo a Dios en primer lugar, de que le estaba poniendo a su Padre por encima de su voluntad. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Poniéndolo en primer lugar, incluso hasta la de nuestra voluntad, mi querido hermano, porque usted ahí demuestra que Dios está ocupando el primer lugar, cuando su voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Poniéndolo en primer lugar. Como segundo punto, mire lo que dice en el versículo que acabamos de leer, 30 y 31, dice que tenemos que amarlo, ¿qué? Con el corazón. Tenemos que amarlo con el corazón. Recuerde, el primer punto, cómo teníamos que amar a Dios, poniéndolo en primer lugar. Como segundo punto, dice, con el corazón. Acompáñenme al libro de Proverbios, aleluya, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios, porque de Él mana la vida. Y el Señor sabe que nosotros tenemos que guardar nuestros corazones, porque nuestro corazón se puede desviar, se puede resentir, se puede endurecer. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida.
Tenemos que amar a Dios ¿con qué? Con nuestro corazón. Y tenemos que guardar nuestro corazón con la palabra de Dios, mi querido hermano. En el libro de Mateo, gloria a Dios, Mateo 15:8 dice la palabra del Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Y es que este corazón es engañoso, se puede desviar. Y el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor quiere que lo amemos con el corazón verdaderamente, mis queridos hermanos. No de palabras, no, de corazón. El pueblo decía amar a Dios. Incluso nosotros decimos amar a Dios. Pero nuestras acciones están demostrando lo contrario. Lo que hablamos no va a la medida de lo que tenemos que hacer. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí, dice el Señor. Dios escudriña nuestros corazones. A pesar de nuestros errores y defectos y pecados, Dios nos puede perdonar. Mire lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén, gloria a Dios. Mire, David, uno de los más grandes reyes del pueblo de Israel, él cometió pecado de adulterio, pecado de homicidio. Pero aún así en esa situación él le pidió perdón al Señor. Y la palabra y las escrituras dicen que él tenía un corazón conforme al de Dios. Imagínese, mi querido hermano. Muchas veces nosotros decimos, pero es que he fallado tanto, pero es que he pecado tanto que no creo que Dios pueda aceptar este amor que yo le doy. Dios quiere que lo amemos de corazón. No de palabra, no, sino con hechos. Que lo amemos con el corazón, mis queridos hermanos. Recuerde cómo tenemos que amar a Dios. Primero, poniéndolo en primer lugar. Segundo, con el corazón. Como tercer punto, con toda tu alma. Con toda tu alma. El alma significa la vida misma. ¿Quién es el dueño de nuestras vidas? Es el Señor. Y el Señor quiere que nuestra vida sea dada para Él. De que a través de nuestra vida nosotros podamos amarlo al Señor. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Poniéndolo en primer lugar, con el corazón, con el alma. Cuarto punto, con toda tu mente. Con toda nuestra mente. El Señor quiere que lo amemos con toda nuestra mente. Mire lo que dice, gloria a Dios, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Gloria a Dios. Una mente desocupada puede hacernos caer, puede hacernos pecar. Es por eso que el Señor dice, quiero que me amen con toda la mente. Tenemos que tener nuestra mente llena de Dios, llena de su palabra. Ahí David tenía que él salir a pelear las batallas de los reyes, pero él dice que se quedó. Él se quedó, él no fue a hacer lo que tenía que hacer. Y en ese momento en el cual él estaba ya solo en su habitación, imagínense, la mente comenzó a vagar. Y ahí es cuando viene él y peca con Betsabé. Entonces imagínense, una mente ocupada es una mente que va a estar firme. Una mente ocupada en Dios va a estar firme, mi querido hermano. Es por eso que tenemos que llenarnos diariamente de la palabra de Dios, de las escrituras, de las alabanzas. Tenemos que llenar, tenemos que mantener nuestra mente ocupada, mi querido hermano. Y usted me dará la razón. Cuando usted
tiene su mente desocupada, nos puede llevar a hacer algo que no tenemos que hacer, mis queridos hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice las Escrituras: gloria a ti, Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. No os conforméis a este siglo, dice la palabra del Señor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar esta mente. ¿Para qué? Para llegar a conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que renovar esta mente, mis queridos hermanos, y solamente la vamos a poder renovar permitiendo que Jesucristo entre a nuestras vidas. Tenemos que comenzar a llenarnos más de la palabra de Dios. Tenemos que comenzarnos a llenar más del Espíritu Santo, más de Jesucristo, mis queridos hermanos. ¿Cómo amar a Dios? Primero, poniéndolo en primer lugar. Segundo, con el corazón. Tercero, con el alma. Cuarto, con la mente. Quinto, dice las Escrituras, con todas nuestras fuerzas. El Señor quiere que con todas nuestras fuerzas amemos al Señor. Mire, lo invito a que vayamos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Gloria a Dios. Mire, la palabra nos habla acerca de Sansón, un juez que fue utilizado por el Señor. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. Es ahí que el Señor lo escoge a Sansón y le da una fuerza inimaginable. Mire, el Señor le da esa fuerza para liberar a su pueblo, para que lo ame al Señor. Pero ¿cómo utilizó Sansón esa fuerza? La usó de mal manera, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con Dios, sino que estaba ¿con qué? Con los placeres de la vida, con las mujeres. La debilidad de Sansón era las mujeres. Y ahí es cuando está frente a Dalila y dice que lo hizo caer y le dijo: ya este hombre descubrió su corazón. Por eso cuando el Señor nos dice que lo amemos con el corazón y dice que guardemos nuestro corazón, cuando usted descubre su corazón al enemigo, el enemigo puede llevarlo al pecado, puede llevarlo a la muerte. Con todas nuestras fuerzas tenemos que amar al Señor. Dios lo escogió a Sansón para que libertara a su pueblo, para que el pueblo otra vez ponga su mirada en él. Pero ¿qué pasó? Falló Sansón. El Señor quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas, mis queridos hermanos. El Señor quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Que lo pongamos a Él en primer lugar. Y como último punto, ¿cómo tenemos que amar a Dios? Amando a nuestro prójimo. Esa es la manera en la cual nosotros demostramos que amamos a Dios. Mire lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Gloria a Dios. Recordemos los puntos. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Primero, poniéndolo en primer lugar. Segundo, con el corazón. Tercero, con el alma. Cuarto, con la mente. Quinto, con nuestra fuerza. Y sexto, amando a nuestro prójimo. Y mire
el versículo que leyó mi esposa, primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, ¿cuánto hemos dicho yo amo a Dios? Todos, la mayoría hemos dicho yo amo a Dios. Y dice, y aborrece a su hermano. ¿Cuántos aborrecen a su hermano? Tal vez me digan, no, yo no. ¿Está seguro mi hermano y mi hermana? Dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir amar a Dios a quien no ha visto, mi querido hermano? ¿Cómo nosotros tenemos que amar a Dios? Amando a nuestros hermanos, amando a nuestro prójimo. Esa es la muestra. Esa es la prueba de que amamos a Dios. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando amamos a nuestro prójimo. Mis queridos hermanos, decimos amar a Dios, pero aún así estamos distanciados de algún amigo, estamos distanciados de algún familiar. ¿Y cómo decimos nosotros que podemos amar a Dios? La palabra del Señor es clara, mis queridos hermanos. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? ¿Cómo debemos amar a Dios? Poniéndolo en primer lugar, con el corazón, con el alma, con la mente, con todas nuestras fuerzas y amando a nuestro prójimo. Muchas veces decimos amar a Dios por sobre todas las cosas. Suena muy bonito, pero es algo muy diferente. Muchas veces cantamos las hermosas alabanzas y decimos, Señor, yo te amo. Pero estamos amando a Dios verdaderamente. ¿Estamos amando a Dios de la forma correcta o estamos amando a Dios a mi manera? Muchas veces he escuchado a las personas que dicen, yo amo a Dios a mi manera. Yo amo a Dios como yo quiero. No, mis queridos hermanos. El amar a Dios, además de ser un atributo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor dice que Dios es amor. Dios es amor. Y ese atributo que es de Dios, que es exclusivamente de Dios, porque Él es amor, Él nos lo transmitió a cada uno de nosotros. Amén, mis queridos hermanos. Decimos amar a Dios, cantamos las hermosas alabanzas, diciéndole, Señor, yo te amo, pero estamos amándolo verdaderamente, así como Él quiere. Mire, el amar a Dios es, además de ser un atributo, es un mandamiento. Y Jesús le estaba diciendo al saduceo, el primer mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios. Es un mandamiento amar a Dios. ¿Cuántas ocasiones ponemos muchas cosas antes que Dios? ¿Cuántas veces decimos amar a Dios, pero a mi manera, a mi conveniencia, a mi gusto? No, Jesucristo está diciendo ahí en las palabras del Señor, tenemos que amar a Dios ¿con qué? Poniéndolo en primer lugar. Tenemos que amar a Dios ¿cómo? Con el corazón. Tenemos que amar a Dios con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas y amando a nuestro prójimo. Esa es la manera de amar a Dios, mis queridos hermanos. Y le pregunto en esta noche, ¿usted está amando a Dios como lo dijo Jesucristo, como está en las Escrituras? ¿O lo está amando a Dios a su manera? ¿Cómo tenemos que amar a Dios? ¿Cómo debemos amar a Dios? En esta noche, mi querido hermano, lo invito a que ahí